Pues ojalá que sí exista la voluntad de resolver este problema, porque a pesar de reconocer el derecho a huelga, maestros y alumnos exigen que termine el paro de labores que afecta miles de proyectos de investigación y desarrollo profesional. $1,500 estudiantes y académicos piden que se termine la huelga que ha durado 84 días, lo que ha llevado a la Casa de Estudios a tener diversas pérdidas. Hemos perdido proyectos de investigación, se ha tenido que sacrificar animales, se ha tenido a los alumnos detenidos, tenemos pérdidas millonarias en materiales, equipo de laboratorio, investigaciones. Las familias de los trabajadores también resultan afectadas, pues ya son casi 6 quincenas sin cobrar. Y qué decir de los alumnos que se han quedado sin educación. Ya basta, ¿no? O sea, ya queremos clases, yo estoy a 2 meses de terminar la carrera y nada más por esta huelga no he podido salir de la carrera. Los académicos reconocen que entrar en huelga es un derecho constitucional. Sin embargo, aseguran que el paro no tiene sentido, pues a pesar de ser el más largo en su historia, no ha conseguido el objetivo para el que fue emplazado y está causando daños más grandes de lo que podrían obtener. Incluso se está pensando en formar un nuevo sindicato. En esta reunión estamos profesores, sindicalizados, no sindicalizados, alumnos, incluso profesores de los que están proponiendo fundar otro sindicato alternativo, y que aquí estamos ya todos revueltos, porque ya esto ya rebasó los límites. A pesar de que terminar con la huelga solo es una decisión del sindicato, los docentes han tenido reuniones con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación para generar presión y pronto se regrese a clases. Con imágenes de Andrés Brito, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.